Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que hoy estén muy bien. Mi nombre es Laer Spinardi y en el video de hoy les voy a explicar qué es la apoptosis. En el video de hoy vamos a ver todo acerca de este proceso conocido como apoptosis. Veríamos qué es, cuándo se produce y qué factores la desencadenan. Así, de acá vas a salir con todas las herramientas necesarias para entender la apoptosis. Así que, sin extendernos más, iríamos con la explicación. Para empezar, vos te estarás preguntando, y es la razón por la cual estás en este video. Vos te preguntás, ¿qué es la apoptosis? Bueno, la apoptosis, para entenderla fácilmente, es un mecanismo que lleva a la célula a su muerte de forma regulada y programada. Vos tenés que pensar a la apoptosis como un proceso por el cual la célula decide sacrificarse, o sea, decide hacer un sacrificio y morir. Pero esto no va a aparecer así de la nada, no. Esto va a ser un proceso regulado, por eso decimos que es la muerte de la célula de forma regulada y programada. ¿Y qué significa que esté regulada y programada? Bueno, vamos a ver que para que la célula llegue a la muerte celular y para esto haga apoptosis, va a tener que recibir un estímulo. Por lo tanto, esto que dice que está en forma regular y programada significa que la célula, para hacer apoptosis y estar en un estado de muerte celular, va a tener que recibir un estímulo. Por lo tanto, quédense con esa definición que apoptosis es el mecanismo por el cual la célula llega a la muerte celular de una forma regulada y programada. Regulada porque tiene que recibir un estímulo, ya sea externo o interno, para llegar a esta muerte celular. Acá hice un dibujo para entenderlo de una mejor manera. Imaginemos que tenemos a nuestra célula, está en su vida normal, y esta célula de la nada recibe un estímulo, le llega un estímulo. Este estímulo puede ser externo, o sea que viene del exterior, o puede surgir de adentro de la misma célula. Cuando ocurre esto, va a pasar la apoptosis, y la apoptosis van a ser todos estos mecanismos que hagan que luego de este estímulo la célula sufra una muerte celular. Por lo tanto, recuerden que cuando la célula recibe un determinado estímulo, hace apoptosis y llega a este estado que sería el de muerte celular. Pero ustedes se preguntan, ¿cuándo ocurre o en qué momentos ocurre esta apoptosis? Bueno, ahora vamos a ver los casos en los que ocurre la apoptosis. Vamos a ver que la apoptosis puede ocurrir por varias razones. Vamos a ver cada una en detalle. Una de las razones por las cuales un grupo de células o una célula puede sufrir apoptosis puede ser cuando se quiere hacer un orificio o cuando se forma un conducto. Imaginemos en el desarrollo del humano que se quiere formar un conducto, ¿no? O un orificio. Y tenemos así a un montón de células. Tenemos acá un montón de células, no sé, por ejemplo, epiteliales. Y nuestro cuerpo busca a lo mejor abrir un orificio o un conducto en esta zona. Para que se abra este conducto, todas estas células de acá van a tener que hacer apoptosis. Entonces, estas células hacen apoptosis y se abrió este orificio o conducto. Por lo tanto, uno de los casos donde puede ocurrir esta apoptosis puede ser cuando se quiere formar un orificio o un conducto. Otro caso en los cuales puede ocurrir la apoptosis es cuando se deben eliminar células en exceso. A lo mejor se generaron células de más durante la síntesis o la génesis de algún tejido, esas células que se generaron de más harán apoptosis. Y un ejemplo sería en la neurogénesis. Veremos que en la neurogénesis, en la génesis del sistema nervioso, varias neuronas se crearán, pero algunas de estas van a ser apoptosis, ya que se crearon de más, por lo tanto hacen apoptosis y se reducirá el número de neuronas. Por lo tanto, otro de los casos donde puede ocurrir esta apoptosis puede ser cuando se deben eliminar células en exceso. También la apoptosis puede ocurrir cuando el organismo necesite remodelar tejidos. Imagínate que este tejido acá, que está en nuestro cuerpo, está viejo, o sea, ya tiene su tiempo, todo, y nuestro cuerpo necesita crear nuevo tejido. Lo que va a hacer es que todo este tejido viejo haga apoptosis, o sea que todas sus células
sufran esta muerte celular programada y va a crear nuevo tejido en su lugar. Así que recuerden también que la apoptosis puede ocurrir cuando se necesita remodelar los tejidos. También cuando las células envejezcan o sean dañadas puede ocurrir la apoptosis. Imaginemos que esta célula tiene ya todas sus organelas muy desgastadas o a lo mejor tiene muchas mutaciones en su ADN. Lo que va a suceder es que va a ser apoptosis para darle lugar a células nuevas. Ahora que ya vimos cuándo ocurre la apoptosis, vamos a ver cómo es el proceso de la apoptosis. Vamos a ver paso a paso cómo va ocurriendo. Lo primero que sucede en la célula es que va a recibir el estímulo y ese estímulo va a iniciar toda una vía de señales intracelulares y va a desencadenar el proceso apoptótico. El primer paso o la primera cosa que sucederá en este proceso apoptótico es que el citoesqueleto de la célula se desarma y se degradan también los filamentos de la célula. Esto significa que acá tenemos a la célula, ves todo esto rojito sería su citoesqueleto, con sus microfilamentos, sus filamentos intermedios y sus microtúbulos, todo su citoesqueleto. Lo que sucederá es que lo primero que ocurre durante la apoptosis es que todo su citoesqueleto se degradará, se desarmará y degradará. Y la célula pasará de tener su forma propia a quedar con una forma esférica. Queda así. Y vos decís, ¿por qué acá la célula, cuando tiene citoesqueleto, está con otras células y está conectado a una matriz? El citoesqueleto le va a permitir a la célula estar adherida a las células vecinas y a su vez le va a permitir estar adherida a la matriz. Cuando la célula pierde su citoesqueleto pasan tres cosas. Una es que se va a separar de las células vecinas, o sea, va a dejar de estar junta, y la otra es que se va a separar de la matriz extracelular. Y luego la tercera cosa, como ya dijimos, es que al perder el citoesqueleto queda en forma esférica. Así que recuerden que lo primero que sucede en la apoptosis es que la célula que está sufriendo el proceso va a perder todo su citoesqueleto, queda en forma esférica, pierde el contacto con su matriz y con las células que están alrededor de ella. Luego, lo segundo que le va a pasar a la célula en la apoptosis es que se va a encoger, se va a compactar. Y esto es porque el citosol y las organelas se van a compactar a su vez. Vamos a ver que la célula tiene un citosol y unas organelas. Bueno, estas se van a condensar y compactar y van a perder volumen. Y por lo tanto, gracias a esto, la célula se va a encoger. Así que luego de perder el citoesqueleto, la célula se encoge, porque su citosol y sus organelas se compactan. Luego, el tercer paso o la tercera cosa que va a suceder en la apoptosis es que hay unos filamentos en el núcleo, ¿no? Que se llaman laminofilamentos. Los filamentos del núcleo, conocidos como laminofilamentos, se van a desintegrar. Y vamos a ver que estos laminofilamentos se van a desintegrar junto con la envoltura del núcleo. Imagínate que esto de acá es el núcleo de la célula. Todo esto regido acá con azul es el núcleo de la célula. Lo que va a suceder es que estos rojitos serían los laminofilamentos, el citoesqueleto del núcleo. Estos laminofilamentos se van a desintegrar y luego la membrana que está alrededor de los laminofilamentos formando el núcleo también se va a desintegrar. Y entonces lo que sucederá es que todo el ADN en forma de cromatina que estaba adentro del núcleo va a quedar acá en el citoplasma. Y a su vez algo que va a suceder es que toda esta cromatina de acá se va a compactar y va a venir una enzima o varias enzimas llamadas endonucleasas y van a cortar en tramitos a esta cromatina. Por lo tanto, luego del paso 3 y del 4 se desintegra el núcleo, se corta la cromatina por las endonucleasas y la célula te queda ya sin núcleo y con un montón de cromatina ahí en el citoplasma. Te queda la célula con mucha cromatina compactada en el citoplasma. Luego de esto, lo que va a suceder es que tenemos a la célula con la cromatina en el citoplasma, ¿no? Cuando tenemos a la célula así, lo siguiente que ocurre es que la célula empieza a crear protrusiones. Es como que empieza a sacar así extensiones de su ser. Y luego
estas extensiones que saca la célula empiezan a desprenderse de estas, se empiezan a desprender partes de la célula con cromatina y organelas adentro. Estas partes que se desprenden de la célula que hace apoptosis se llaman cuerpos apoptóticos. Así que ya en el quinto paso o en la quinta parte de la apoptosis, la célula da origen a cuerpos apoptóticos, que estos cuerpos apoptóticos son partes de la célula que se desprenden de esta, todos con cromatina y organelas adentro. Por lo tanto, ya tenemos acá un montón de cuerpos apoptóticos que se desprenden de la célula. Ya estamos con un montón de cuerpos apoptóticos separados de la célula y vamos a ver lo que pasa después, que va a ser que un fosfolípido de la membrana de estos cuerpos apoptóticos va a pasar de una monocapa a otra. Y vamos a ver cómo es esto. Acá dice, la fosfatilserina irá a la monocapa externa de los cuerpos apoptóticos. Imaginemos que la célula se está desarmando y te deja un montón de cuerpos apoptóticos, como los vemos acá. Estos serían cuerpos apoptóticos. Vamos a ver que en la membrana interna de estos cuerpos apoptóticos va a haber un fosfolípido llamado fosfatidilserina, que serían estos negritos de acá. Como vemos, los cuerpos apoptóticos tienen una bicapa lipídica y cada bicapa lipídica está compuesta por dos monocapas, una interna y otra externa. La fosfatilserina va a estar en la monocapa interna de los cuerpos apoptóticos y lo que va a suceder aquí es que la fosfatilserina va a pasar de la monocapa interna a la monocapa externa de la membrana plasmática de los cuerpos apoptóticos. Pasa de membrana interna a membrana externa, como vemos acá. Pasa de membrana interna a membrana externa. Entonces ya tenemos cuerpos apoptóticos que tienen fosfatidilserina en su monocapa externa. Y vos te preguntás, che, pero ¿para qué corno sirve esto? Bueno, acá todo tiene su utilidad. Vamos a ver que como ahora los cuerpos apoptóticos tienen fosfatidilserina en su monocapa externa, va a venir un macrófago, una célula que se llama macrófago. Y esta célula que se llama macrófago puede detectar esa fosfatilserina. Entonces lo que hará este macrófago es empezar a fagocitar, o sea, empezar a devorar a estos cuerpos apoptóticos. Todo porque puede detectar esa fosfatilserina en los cuerpos apoptóticos y en su monocapa externa. Entonces acá, como vimos, este macrófago fagocitó a todos los cuerpos apoptóticos y de esta manera concluye el proceso de la apoptosis, con el macrófago devorando a todos estos cuerpos apoptóticos. Y esto pudo suceder, como ya dijimos antes, porque la fosfatilserina se mostró en la monocapa externa. Ahora nos tocaría ver algunas características generales del proceso de la apoptosis. Una de las cosas que veremos es que va a ser un proceso que consume energía, y esta energía va a consumirla en forma de ATP. Todas estas reacciones y todo este proceso que vimos va a consumir energía en forma de ATP. Algo también que ocurre es que la apoptosis no produce inflamación. Hay otros procesos de muerte celular, como la necrosis, que sí producen inflamación, pero esta apoptosis no la produciría. Y la justificación es porque los macrófagos, al engullir a estos cuerpos apoptóticos, no liberan sustancias inflamatorias. También algo importante que sepas es que para activar a esta apoptosis van a participar un grupo de enzimas llamadas caspasas. Las caspasas activan la apoptosis. Y a su vez hay tres factores químicos que activan a las caspasas que activarán a la apoptosis. Y ahora veríamos cuáles son estos tres factores químicos que pueden activar a la apoptosis. El primero de los factores químicos que pueden activar a la apoptosis son los factores tróficos. Veríamos que normalmente una célula cuando nace está constantemente recibiendo un tipo de sustancia química llamada factores tróficos. Esta célula que acaba de nacer va a tener a todas sus células vecinas enviándole factores tróficos. Le envía siempre factores tróficos. Pero imagínate que un día las células vecinas ya a esta célula que tiene al lado que nació no le envían más factores tróficos.
no se lo envían más. Cuando es que una célula no recibe más los factores tróficos, lo que le va a suceder es que las caspasas que hay en su interior, las enzimas caspasas, van a activar una serie de reacciones que van a llevar al proceso de apoptosis. Por lo tanto, el primer factor químico que activa la apoptosis serían los factores tróficos, y la activan cuando la célula ya no los recibe. Luego vamos a ver que el segundo factor químico que puede activar a la apoptosis serían los factores específicos de muerte celular. Acá sería lo contrario. Cuando una célula vecina le envía a otra célula un factor específico de muerte celular, lo que le va a pasar a esta célula es que va a activar una serie de reacciones que van a llevar a la apoptosis. Estas reacciones no las vemos porque ya serían muy en detalle, y la verdad que en un examen dudo mucho que te tomen las reacciones específicas que activan a la apoptosis. Pero nada, veríamos que estos factores específicos de muerte celular activarían toda esta serie de reacciones que llevaría a la apoptosis. Y un ejemplo de estos factores específicos de muerte celular sería el factor de necrosis tumoral, el TNF, el cual cuando entra en contacto con un receptor de una célula induce a esta a que haga apoptosis. El último de los casos o el último de los factores químicos que pueden activar a la apoptosis sería una mutación irreversible del ADN. Normalmente nuestras células, cuando duplican el ADN, puede ser que generen mutaciones, ¿no? Cuando generan estas mutaciones va a venir una proteína llamada P53. Y lo que hace esta P53 es lo siguiente. Esta P53 ve que hay mutaciones en el ADN duplicado, entonces hace dos cosas. Si es que lo puede reparar, lo repara y entonces deja la célula saludable y preparada para dividirse, con el ADN sano, sin mutaciones. Pero si ve que estas mutaciones son un montón y ya son irreversibles y pueden ser dañinas para el organismo, lo que va a hacer la P53 es inducir a la célula a que haga apoptosis. Por lo tanto, cuando hay una mutación irreversible del ADN, que puede ser la tercera causa química que lleva a la apoptosis, lo que pasa es que la P53 dice, acá hay una mutación irreversible y puede ser dañina para el organismo, y hace que la célula haga apoptosis, para no ser peligrosa. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó puedes dejarle like, que la verdad me ayudas un montón. También cualquier duda que tengas no dudes en dejarla en los comentarios, y si te suscribís también me ayudas un montonazo. Así que ya sin nada más que decir me despido. Nos vemos. I told you it's not ready yet. Walter Jr. Judemonius estes haciendo. Myro Papa, mi estoy suscribiendo al canal de La Espinity. Ay, Purdue en contra todo lo que necesita para probar mis exámenes.